Los líderes europeos y de la OTAN muestran unidad con Zelensky en Washington mientras Trump tantea concesiones a Putin. Los líderes de países europeos y de la OTAN presentaron el lunes un frente unido junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de viajar apresuradamente a Washington con la esperanza de disuadir al presidente Donald Trump de conceder algunas de las concesiones que parecía dispuesto a otorgar al Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania. Tras varias horas de reuniones, persistieron las marcadas diferencias entre los líderes y Trump, quien declaró que el presidente ruso Vladimir Putin está preparado para la paz, a pesar de que continúa con su bombardeo sobre Ucrania y exige a Kiev dolorosas concesiones para detener la guerra. Sin embargo, los líderes ucranianos y europeos se mostraron alentados por la disposición de Trump a considerar garantías de seguridad para Ucrania, algo que Putin podría no aceptar. Eso podría convertir al Kremlin en el verdadero obstáculo para el acuerdo de paz de Trump, liberando a Ucrania de tener que elegir entre concesiones territoriales inaceptables y el riesgo de enfadar a Trump. El próximo paso en este proceso podría ser una reunión directa entre Zelensky y Putin, quizás con Trump presente. Putin y Zelensky se reunirán dentro de las próximas 2 semanas, declaró el canciller alemán Friedrich Merz tras concluir los encuentros en la Casa Blanca. Estamos listos para cualquier formato, pero a nivel de líderes, dijo Zelensky a los periodistas al salir de la Casa Blanca. El Kremlin, sin embargo, se mostró muy reticente a aceptar esa idea. Yuri Usakov, asesor de política exterior de Putin, declaró que Putin y Trump discutieron la conveniencia de explorar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes ucranianos y rusos que participan en las negociaciones. Trump ofreció una recepción cortés a Zelensky, un contraste marcado con su visita de febrero, cuando fue expulsado de la Casa Blanca tras un encuentro que se convirtió en un ataque verbal de Trump. Esta vez, Zelensky estuvo respaldado por 7 de los líderes más poderosos del mundo en una histórica peregrinación a la Casa Blanca. Estoy muy agradecido a todos por organizar este viaje a Washington tan rápidamente, dijo Zelensky. Estoy eternamente agradecido. Ha tenido un enorme impacto. Porque Ucrania no está sola. Aún así, no hubo avances inmediatos hacia el alto el fuego que Ucrania ha solicitado, y los europeos buscaban más detalles sobre las posibles promesas de Washington para respaldar la seguridad de Kiev. Ucrania también ofreció comprar $100.000 millones en armas estadounidenses, financiados por Europa, como parte de su esfuerzo por obtener el compromiso de garantías de seguridad de Estados Unidos, según una persona informada sobre las conversaciones que habló bajo condición de anonimato. El Financial Times fue el primero en informar de la propuesta. La inusual reunión del lunes en la Casa Blanca prolongó una extraordinaria secuencia diplomática que podría definir la seguridad en Europa durante una generación, mientras los líderes europeos temen que Putin esté obteniendo ventaja en el apresurado esfuerzo de paz. Trump se mostró encantado con la escena, señalando que la Casa Blanca nunca había recibido a una colección semejante de primeros ministros y presidentes que abandonaron sus agendas para acudir a Washington con el fin de rescatar la seguridad de Ucrania. Varios líderes, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron y Merz, intentaron presentar sus objetivos como propios de Trump, describiendo un alto el fuego inmediato y sólidas garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania como ideas respaldadas por la Casa Blanca. Trump, sin embargo, pareció rechazar el alto el fuego y se mostró ambiguo sobre lo que ofrecería a Ucrania para reforzar su defensa dentro de un eventual acuerdo. En cambio, retrató a Putin como alguien dispuesto a detener los combates. No creo que haya ningún asunto demasiado complejo. Ahora la gente quiere hacer cosas, de verdad lo creo, afirmó Trump. Conozco a Putin desde hace mucho tiempo. Siempre he tenido una buena relación con él. Creo que el presidente Putin también quiere encontrar una solución. En un momento, Trump interrumpió la reunión en la sala este y dejó a los líderes europeos hablando mientras él conversaba por teléfono durante 40 minutos con Putin, según relató una persona familiarizada con los encuentros, que habló bajo condición de anonimato. Macron y Merz presionaron a Trump para que exigiera un alto el fuego antes de un posible encuentro conjunto con Zelensky y Putin. Macron intentó presentar esa medida como una idea del propio Trump, incluso después de que el presidente insinuara que estaba dispuesto a permitir que la guerra continuara durante las negociaciones. Rusia dijo que rechazaría un alto el fuego, pero el presidente Trump está convencido de que puede llegar a un acuerdo de paz sin alto el fuego, dijo Macron a la prensa tras la reunión. Todos le dijimos, no podemos discutir un acuerdo de paz que tome días o semanas mientras las bombas siguen cayendo. Pero Trump alegó que durante su presidencia no se necesitó alto el fuego para negociar el fin de otros conflictos. Todos preferiríamos obviamente un alto el fuego inmediato mientras trabajamos en una paz duradera, dijo Trump junto a los líderes mundiales. Y quizá algo así pueda ocurrir. En este momento, no está ocurriendo. El día comenzó con una guardia militar portando banderas de los estados de EU.
a ambos lados de la entrada de la Casa Blanca, cuando Zelensky llegó en un todoterreno negro con pequeñas banderas ucranianas y estadounidenses ondeando en los guardabarros. Trump levantó el puño cuando el vehículo de Zelensky se detuvo frente a la entrada del ala oeste, luego le dio un cordial apretón de manos y lo abrazó antes de acompañarlo al interior. La bienvenida, sin embargo, quedó lejos de la alfombra roja y el sobrevuelo de bombarderos B-2 con que se recibió a Putin el viernes anterior en Anchorage. Trump comentó que elogió la chaqueta negra y la camisa con cuello de Zelensky, una diferencia con las prendas de estilo militar que fueron objeto de burlas durante su desastrosa visita de febrero. Zelensky pareció haber aprendido de aquel episodio y aplicó la estrategia que ha ayudado a otros líderes europeos a lidiar con Trump, la adulación. Creo que tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump. Realmente fue la mejor, dijo Zelensky tras su encuentro privado. Oh, perdón, quizá la mejor esté aún por venir. Pero fue realmente buena. También le entregó al presidente, gran aficionado a las cartas, una nota manuscrita de su esposa dirigida a la primera dama Melania Trump, agradeciéndole su carta a Putin sobre la difícil situación de los niños en Ucrania. Zelensky mantuvo un tono cordial en sus declaraciones en la oficina oval, incluso mientras Trump parecía ceder a algunas demandas de Putin. Trump aseguró que, estratégicamente, un alto el fuego podría ser una desventaja para un lado u otro. Los principales beneficiarios de una tregua serían los civiles ucranianos, que llevan más de 3 años sufriendo ataques. Sin un alto el fuego, Rusia siguió golpeando Ucrania, matando al menos a 2 niños en ataques nocturnos en Kharkov y Zaporilla. Zelensky dijo en la oficina oval que una de las víctimas tenía menos de 2 años. Trump aseguró que Estados Unidos estaría involucrado en mantener la paz en Ucrania tras cualquier acuerdo con Rusia, pero ofreció pocos detalles sobre el papel que desempeñarían las fuerzas estadounidenses. Más tarde, en una publicación en Truth Social, dijo que los países europeos proporcionarían las garantías, en coordinación con los Estados Unidos de América. Zelensky salió satisfecho de la reunión, considerando las garantías de seguridad estadounidenses y europeas como un logro significativo que será difícil que Moscú acepte en cualquier acuerdo de paz, según un asesor de Zelensky. Están muy contentos con esto, señaló el asesor, que habló bajo condición de anonimato. Creo que será Putin quien diga, no. Los rusos no quieren un arreglo de facto de la OTAN para Ucrania con fuerzas de paz europeas en su territorio. No quieren tropas europeas a solo 800 kilómetros de Moscú. No por eso libraron esta guerra. Los funcionarios ucranianos han temido desde hace tiempo que la administración Trump propusiera un acuerdo de paz con concesiones territoriales inaceptables para Kiev. Si Ucrania fuese vista como el obstáculo para la paz, Trump podría retirar el apoyo militar, un escenario de pesadilla para Kiev. Pero si Trump percibe a Putin como el obstáculo, podría volver a aumentar la presión sobre Moscú, sugirieron los líderes europeos. Trump está dispuesto a aplicar sanciones si Rusia no quiere cooperar, dijo Macron tras la reunión. Los líderes europeos han acogido favorablemente la nueva apertura de Trump a posibles garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania. Consideran que estas garantías son clave en cualquier acuerdo, para proteger a Kiev de futuros ataques y como medio para que Zelensky consiga aceptación interna de un pacto con Rusia. Una coalición liderada por Francia y el Reino Unido lleva meses planeando fórmulas para apoyar a Ucrania en un futuro acuerdo, incluidas armas e incluso tropas. Francia y Reino Unido, las únicas potencias nucleares de Europa, son los únicos países que han expresado disposición a desplegar fuerzas. Otros grandes estados, como Alemania, han dudado, lo que ha reducido las dimensiones de esa posible fuerza. Más allá de las tropas, los planes incluyen aportar poder aéreo y naval para proteger el cielo ucraniano, sus instalaciones nucleares y los corredores del Mar Negro, y sobre todo, reforzar al ejército ucraniano con armas y entrenamiento. Francia y el Reino Unido habían buscado el respaldo estadounidense para desplegar un pequeño contingente en la Ucrania de posguerra, lejos de las líneas de frente. Las propuestas se basan en el apoyo de en áreas clave como inteligencia y vigilancia satelital, y apuntan a disuadir a Rusia de intentar reavivar la guerra. Pero con tantos detalles aún sin resolver, quedó claro que un acuerdo para terminar la guerra todavía no está al alcance. Macron lo resumió así: está lejos de terminar. La cumbre europea con Zelensky, dilema de seguridad y el ocaso del sistema internacional. El reciente encuentro entre los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no debe interpretarse únicamente como un gesto de apoyo a Kiev. En realidad,
Se trata de una reunión que refleja la dimensión europea de la guerra en Ucrania y que pone de manifiesto que, pese a que el conflicto se desarrolla en territorio ucraniano, el verdadero debate ocurre entre las grandes potencias. Ucrania aparece en la foto, pero el fondo de la negociación lo ocupan los intereses estratégicos de Estados Unidos, Rusia y, sobre todo, las potencias europeas. De hecho, el paralelismo con la llamada Cumbre de Alaska, donde se discutió el ángulo estadounidense del conflicto, resulta inevitable. En ambas ocasiones, Ucrania parece relegada a un papel secundario, casi decorativo. La cuestión central no es lo que quiere Kiev, sino lo que buscan garantizar Washington, Moscú y Bruselas. En Europa, la perspectiva es particularmente sensible. Desde que se filtraron rumores sobre una posible reunión directa entre Donald Trump y Vladimir Putin, la prensa europea ha mostrado un evidente nerviosismo. El temor de fondo es claro: un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia que deje a las potencias europeas en una posición marginal y que, de facto, normalice los avances territoriales de Moscú. Las imágenes de mapas desplegados en la Casa Blanca, en las que Trump y Zelensky posaron, fueron interpretadas como un símbolo incómodo. Esos mapas sirven tanto a los intereses rusos como a los estadounidenses, pero despiertan desconfianza en Europa. La raíz de esta desconfianza está en la continuidad histórica de la política rusa. Para los europeos, lo que ocurre hoy en Ucrania es parte de una línea trazada desde hace más de una década. En 2008 Rusia intervino militarmente en Georgia, Osetia del Sur, en 2014 anexó Crimea y en 2022 lanzó la invasión a gran escala de Ucrania. En cada ocasión, las fronteras se modificaron por la fuerza. Si en esta guerra el desenlace fuera un intercambio territorial o la consolidación de la ocupación rusa, se confirmaría el patrón. Moscú cambia las fronteras con las armas y, finalmente, obtiene legitimidad de facto. Para los países europeos, esta dinámica abre un escenario peligroso. ¿Qué impediría que en unos años el Kremlin avanzara sobre toda Ucrania, sobre Polonia o sobre otros estados de Europa Central? Por ello, el concepto que domina el debate europeo es el de garantías de seguridad. Actualmente, Rusia controla alrededor del 75% de la región de Donbass y existen propuestas que sugieren incluso un trueque territorial para legalizar esa ocupación. Sin embargo, la pregunta clave que se plantean los europeos es la siguiente: ¿qué les asegura que Rusia, tras consolidarse, no emprenderá nuevas ofensivas en 2, 3 o 5 años? La experiencia histórica y reciente ha enseñado que ni las promesas verbales, ni las líneas rojas, ni siquiera los compromisos firmados son suficientes para frenar la ambición de una potencia revisionista. Aquí entra en juego la lógica estratégica de los estados. Ningún gobierno responsable se permite actuar suponiendo el mejor escenario posible. Al contrario, las potencias se preparan siempre para el peor escenario. Esta regla básica de la política internacional explica por qué países como Polonia, Finlandia o Suecia, todos ellos con un historial de conflictos con Rusia, se muestran tan escépticos. La historia de invasiones y guerras pasadas está demasiado presente como para confiar en un simple acuerdo político. Rusia, por su parte, también justifica su posición desde una narrativa de seguridad histórica. Según Moscú, desde las guerras napoleónicas hasta la invasión nazi, el territorio ucraniano fue utilizado como corredor para atacar a Rusia. Por ello, el Kremlin percibe cualquier pausa en el frente como un riesgo. Una tregua de pocas semanas daría oxígeno a Ucrania y permitiría a Occidente reorganizarse. La lógica rusa es pragmática y militar. Cada kilómetro ganado, cada ciudad ocupada, es un avance irreversible. En consecuencia, Moscú se resiste a detener su ofensiva mientras no obtenga concesiones concretas en la mesa de negociación. El gran problema de fondo es, por tanto, la falta de confianza mutua. En la teoría de las relaciones internacionales, este dilema se conoce como dilema de seguridad. Los estados, al desconfiar de los demás, refuerzan su propia seguridad, lo cual es interpretado como una amenaza por el adversario, generando un círculo vicioso que hace más probable la guerra. Normalmente, la salida a este tipo de dilemas debería provenir de las instituciones internacionales. Sin embargo, organismos como las Naciones Unidas han demostrado su impotencia. El Consejo de Seguridad, en el que conviven como miembros permanentes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, está profundamente dividido. Algunos de sus integrantes son, de hecho, actores directos del conflicto. Pretender que esa mesa sea el árbitro de la guerra es, en la práctica, pedir a los contendientes que se juzguen a sí mismos. Lo que se observa, en consecuencia, es el agotamiento del sistema internacional diseñado tras la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema, basado en la hegemonía de las potencias vencedoras y en una arquitectura institucional que debía garantizar la paz, atraviesa hoy una crisis terminal. Los ejemplos son múltiples.
La parálisis ante la guerra en Ucrania, la inacción frente a la tragedia en Gaza y la incapacidad para gestionar conflictos globales en aumento. Estamos asistiendo a las convulsiones de un orden que se derrumba. La historia sugiere que el colapso de sistemas internacionales rara vez ocurre de manera pacífica. Generalmente, se acompaña de grandes guerras que redefinen las reglas del juego. Por ello, más que un conflicto aislado, la guerra en Ucrania podría considerarse la antesala de un enfrentamiento más amplio. No necesariamente una guerra nuclear o un choque planetario inmediato, pero sí un conflicto de mayor escala en el que podrían verse arrastrados más estados europeos y regionales. Ni la cumbre de Alaska ni la reunión europea actual han producido resultados tangibles. Las declaraciones han sido vagas, las promesas ambiguas, y en esencia, los problemas centrales permanecen intactos. La falta de soluciones concretas revela algo más profundo. El problema de confianza es tan estructural que no puede resolverse en una negociación diplomática ordinaria. Lo que vemos es un sistema bloqueado, atrapado en su propia inercia, y con grandes probabilidades de prolongar la guerra hasta que nuevos actores se vean obligados a intervenir. En suma, la guerra en Ucrania no es únicamente una tragedia regional. Es el síntoma más visible de un sistema internacional en descomposición y el anuncio de un futuro marcado por tensiones mayores. El dilema no es